39. Muy bien. Dice, la relación de trabajo con periodo de prueba o de capacitación inicial se hará constar por escrito, garantizando la seguridad social del trabajador. En caso contrario, se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. Es decir, chicos, cuando ustedes van a un trabajo, pero por alguna razón ustedes no saben, por ejemplo, no sé, a lo mejor dentro de su trabajo ustedes tienen que manejar, pero ustedes no saben manejar. Entonces, dentro de su periodo de trabajo, si es que la empresa quiere contratarlos aún así, porque puede ser requisito inicial y no contratarlos desde un principio, o aventarse la paleta de decir, yo te capacito, pero el contrato tiene que decir, estará en capacitación por los primeros 2, 3 meses, y posterior a eso ya vamos a definir ahora sí por cuánto tiempo va a estar el contrato. Si por alguna razón el contrato no te especifica eso tampoco, entonces se tomará en cuenta que ese contrato es por tiempo indeterminado, ¿ok? Que entonces realmente estamos usando el contrato como un contrato de tiempo indeterminado, indefinido, y vamos a tener trabajo como tal, ¿no? Aunque no estemos capacitados. Ojo, chicos, el hecho de que no los capaciten, a lo mejor ustedes van a decir, ay, bueno, para mí mejor que no me capaciten, porque a veces las capacitaciones son menos pagadas, es decir, si tú ganas 100, vas a ganar 100 pesos, en el periodo de capacitación vas a estar ganando 50 pesos, por decir algo, ¿no? Y tú dices, no, pues me conviene más que no me capaciten y me paguen normal, pero a veces esa capacitación, chicos, les puede salvar la vida, en el sentido de que si tú no estás bien capacitado, pues te puede pasar un accidente o algo y pues lastimarte o demás, ¿no? Entonces, eso habla el artículo 39C en cuanto a la capacitación y la garantización de la seguridad social, que en este caso es, pues básicamente contar con IMSS. Luego está el 39D. Dice, los periodos a prueba y de capacitaciones y capacitación inicial son improrrogables. Dentro de una misma empresa o establecimiento no podrá aplicarse el mismo trabajo en forma simultánea o sucesiva, periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos o de ascensos. Aun cuando concluida la relación de trabajo, surja otra con el mismo patrón a efecto de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador. Es decir, chicos, cada que ustedes, aunque estén dentro de la misma empresa, pero ustedes van cambiando de puestos, les tienen que ir haciendo un contrato por cada uno de esos puestos que ustedes van a estar ocupando. Por ejemplo, a mí me acuerdo que, no sé, empecé como recepcionista y tenía un contrato de recepcionista. Luego me pusieron como supervisora y me hicieron un contrato de supervisora. Posteriormente me pusieron de gerente de otra área y me hicieron un nuevo contrato como gerente de otra área. Luego me regresé a capacitación para otro puesto, pero me regresé a la recepción en capacitación y me hicieron un nuevo contrato en capacitación en tal departamento por no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿No? Entonces, por cada puesto que tú estés ocupando o por cada puesto que tú vayas a desempeñar, te deben de hacer un contrato fijo con las actividades que vayas a estar realizando en cada uno de estos puestos. Luego el 39E dice, cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación y subsista la relación de trabajo, esta se considerará por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de aquellos se computará para efectos de cálculo de la antigüedad. Es decir, terminándose tu capacitación, si nadie te renovó el contrato y si nadie te dijo nada de tu contrato, en automático te toma como un contrato indefinido, ¿ok? Chicos, eso es importante que ustedes sean conscientes porque a veces a las empresas se nos van los tiempos. Es decir, suponiendo que tú entres un 25 de enero a trabajar y te ponen un mes de capacitación y entrenamiento. El 25 de febrero te tienen que estar resolviendo si vas a volver a estar en capacitación, si sí te van a contratar o si se va a terminar tu contrato y te van a dar de baja. Pero te tienen que decir ese día.
Tú si tú te dicen pasa el 26 y luego pasa el 27 y luego el 28 te quieren decir, ay, oye, es que sabes que tu contrato ya se acabó, tú puedes repelar y decir, ¿sabes qué? Según la ley, como no me dijiste nada el 25 de febrero, según la ley, ahorita yo ya tengo un contrato indeterminado. ¿Por qué? Porque no me especificaste nunca qué iba a pasar conmigo y yo seguí trabajando los demás días contigo. Por consiguiente, yo tengo que, la ley me protege y en este caso sería que yo tengo un contrato indeterminado por no haber ni finiquitado ni extendido el contrato inicial que tenía contigo, ¿no? Entonces, pues sí, tengan cuidado con eso. Digo, en este caso no les afecta tanto a ustedes como trabajadores, pero sí les puede afectar como patrones. O sea, como patrones lleven muy bien el cálculo de las fechas, ¿ok? Entró el día primero, el día 30 le tengo que resolver yo antes del día primero que se termine su contrato y que sepamos qué vamos a hacer con esa persona. Dice que en este caso también, si se van haciendo varios contratos, se va a llevar un cálculo de antigüedad. Aunque te estén haciendo varios contratos en diferentes puestos, tu antigüedad sigue siendo la misma. O sea, te cuentan desde el día 1 que llegaste, aunque hayas tenido varios contratos, todos los contratos se van a sumar al final del día. Luego el 39F dice, las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuadas por regla general que podrán actarse para las labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo. Y que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Los trabajadores que prestan servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. Es decir, si tú entraste por un cierto periodo, por un cierto proyecto, tú tienes derecho a las mismas virtudes que tienen los otros trabajadores, aunque vayas a estar 2 meses trabajando ahí o aunque vayas a estar 3 meses trabajando ahí, tienes que tener los mismos privilegios que tienen los otros trabajadores. Luego viene el artículo 40, en donde dice que los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Obligados, chicos. Tú dices, bueno, es que te tengo un contrato de 15 años y te tienes que quedar 15 años aquí conmigo. Todos los contratos se pueden romper. Oye, yo ya tengo antes del año. Ahí sí te puede obligar la empresa a que te quedes el año, porque un año sí te pueden obligar a que cumplas con el contrato, pero más de un año no te pueden obligar a que te quedes con ellos. Oye, es que la empresa no me deja irme porque me pagó la escuela. Pues te pagó la escuela porque quiso, pero realmente no te puede obligar a quedarte, a menos que firmes un acuerdo en el cual diga que te vas a quedar a trabajar cierto tiempo determinado después de haber concluido tus estudios pagados por la empresa, ¿ok? Entonces, esto es lo que dice este artículo 40. Luego el 41 dice que la sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituto será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de la relación de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución hasta por el término de 6 meses. Concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de 6 meses a que se refiere el párrafo anterior se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso a la sustitución del sindicato o a los trabajadores. ¿Le entendieron a ese artículo? ¿Qué dice, más o menos? Sí, ¿pero qué? Este caso, chicos, es cuando por alguna razón tú te quedas sin patrón. ¿En qué momentos pasa eso? Normalmente le pasa mucho a las personas que se dedican a la limpieza en las oficinas, que les están cambie y cambie el patrón. Por ejemplo,
En la oficina donde estaba, había una señora de limpieza y la empresa contrataba una empresa para que le pagara a estas personas. Hagan de cuenta que hacía una subcontratación, ¿no? Esa empresa se dedicaba a pagarles, a su recibo, su nómina, absolutamente todo. Entonces, chicos, pero a veces la empresa grande decidía cambiar la empresa de esos trabajadores y ahí era donde iba a aparecer el patrón sustituto, ¿no? Entonces, en estos casos, dice aquí que la fecha de la sustitución hasta por el término de 6 meses concluido este substituirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. Es decir, cuando entra un nuevo patrón, la nueva empresa tiene la obligación de sustituir todo tal cual tenía el patrón anterior. ¿Ok? No puede llegar y decir, ay, mira, te acaban de cambiar de empresa y ¿qué crees? Ya las cosas van a ser diferentes. Ahora se van a manejar así, ahora se va a manejar de esta otra forma, o te voy a pagar menos, o te voy a quitar prestaciones, etcétera. No te pueden hacer eso, no por los primeros 6 meses, si el cambio fue muy drástico, ¿ok? De lo contrario, ya pasando esos 6 meses, se pueden hacer nuevos acuerdos. Ah, bueno, mira, vamos a hacer un nuevo contrato en el que se va a establecer esto, te voy a pagar esto, así y así, y pues eso ya sería la manera más legal de hacer este tipo de sustitución de patrón para con algunos trabajadores. Luego está el capítulo 3, chicos, en donde dice suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo, que es el artículo 42, en el cual dice que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón. Número 1 dice la enfermedad contagiosa del trabajador. 2, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. 3, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. 4, el arresto del trabajador. 5, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 3 de la misma Constitución. 6, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. 7, la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. 8, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Es decir, chicos, aquí en ese artículo 42 te dice en qué cosas el patrón puede dejar de pagarte y no va a pasar absolutamente nada. No podemos hacerle nada al patrón. El primero dice que es cuando tengamos una enfermedad contagiosa. ¿COVID es contagioso? ¿COVID nos manda a casa? Y si tú te ausentas bueno, en este caso COVID te manda varios días a casa y aplica una incapacidad. Pero si tú tuvieras, no sé, conjuntivitis, y tú dices, la conjuntivitis me dura 2 días, estoy 2 días fuera y regreso al tercer día, esos 2 días el patrón bien puede no pagártelos, porque no estuviste en la empresa trabajando. Y no fuiste porque tenías una enfermedad contagiosa. Ojo, tampoco te voy a dejar sin trabajo, pero no te voy a pagar esos días porque no estuviste viniendo a trabajar. Ahí el patrón está protegido por la ley en que le diga, ok, correcto, no le pagues esos días. No son necesarios porque en efecto el trabajador pues, no estuvo bien. Luego el 2 dice la incapacidad temporal ocasionada por accidente o enfermedad. Ojo, que no sea accidente de trabajo. Si tú te accidentaste en tu trabajo y te tienes que ausentar, la empresa te tiene que pagar el 100% de tu salario. De lo contrario, si te enfermaste o te caíste o te accidentaste fuera del trabajo,
ahí sí la empresa no tendría por qué pagarte absolutamente nada. Que tú digas, oye, me quemé con aceite, con una vasija, o bueno, eso no tiene nada que ver con tus actividades laborales y ni siquiera pasó en el área laboral, ¿no? Entonces, ahí ya aplica eso. Ojo, chicos, para que aplique como accidente de trabajo, tiene que ocurrirte dentro del trabajo o dentro de tu horario laboral, en rutas que el trabajo te asigne en caso de que andes fuera. Es decir, no sé, yo te mando a Saltillo y tú te accidentaste en Cadereyta. Y yo te voy a decir, oye, ¿y qué andabas haciendo en Cadereyta? Si yo te mandé a Saltillo. Ahí no aplica un accidente de trabajo porque no estabas trabajando, andabas haciendo cosas pues personales, ¿no? ¿Cuándo también aplica accidente de trabajo, chicos? Cuando estamos en trayecto al trabajo o en trayecto a la casa. Es decir, tú estás cubierto como accidente de trabajo. Si choca el camión en el que van a trabajar, tu accidente entra como accidente de trabajo, porque ibas en trayecto al trabajo y tiene que ser en horario previo a entrar a trabajar. No vais a decir, no, sí, iba al trabajo. Oye, pero tú entras a las 3 de la tarde y te accidentaste a las 7 de la mañana. O sea, ¿a poco haces 8 horas de camino al trabajo? Pues no, ¿verdad? Ahí no aplica. Y tiene que aplicar en ruta a tu casa. Por ejemplo, si tú sales del trabajo y vas a ver un amigo y luego de casa de tu amigo te vas a tu casa y tienes un accidente y lo quieres meter como accidente de trabajo, no entra, porque ya no ibas en una ruta directa. Y tiene un vencimiento de 2 horas. O sea, tienes 2 horas para poder reportar un accidente de trabajo en transcurso a tu trabajo o en transcurso a tu casa también. En este caso, si no es accidente de trabajo y fue un accidente o una enfermedad, incapacidad o algo que haya sido causado de forma individual, por así decirlo, en estos casos el patrón tampoco tiene la obligación de pagar. Luego dice, en caso de prisión preventiva, también en caso de arresto del trabajador, si estás en prisión, pues yo no te pago. Si estás bajo arresto, pues yo tampoco te pago. Ah, pero si te arrestaron o te metieron a prisión por defender alguna parte de mi trabajo, imagínense, los que son guardias. Oye, pues yo defendí a alguien y le di un balazo a alguien. Ni traen pistola, ¿verdad? Los guardias así de las tiendillas. Pero bueno, suponiendo que sí, le dio un balazo a alguien o le di le pegué con la macana, o ¿cómo se llama eso? Y le saqué sangre. Mientras haya sangre, te van a mandar a la cárcel. Bueno, en este caso, como el trabajador estaba ejerciendo su trabajo y estaba defendiendo tu propiedad, tú tienes que ahí sí pagarle y hacer hasta lo imposible por liberar a la persona de la cárcel, ¿no? Ahorita les cuento una anécdota de eso, de algo similar. Dice, el siguiente sería el cumplimiento de los servicios y desempeños de los cargos mencionados en el artículo 5, bla, bla. El 6, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, es decir, si tú en algún momento te asignan a que seas representante en conciliación y arbitraje, en la Comisión Nacional de Participación, etcétera, puedes ir a participar, pero esos tiempos no se te estarían pagando, ¿no? Luego dice, la falta de la documentación que exigen las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de servicios. Chicos, normalmente cuando tú entras a trabajar te piden documentos, ¿sí o no? Y si no llevas documentos, ¿te pueden contratar? En teoría, no deberían de contratarte. Pero a veces los trabajadores se les hace fácil, o a las empresas más bien, y dicen, sí, hombre, oye, no tengo el acta, fíjate que te la traigo la otra semana. Ah, bueno, sí, tráemela la otra semana. Y luego, ¡pum! Auditoría. Oye, ¿por qué no tienes documentos de esta persona? ¿Cómo sabes si es mexicano? ¿Cómo sabes si está de forma legal? ¿Cómo sabes? Se necesitan, chicos. En el caso de que pase esto, la empresa no te pagará o no, o puede decir que no te va a pagar esos días porque no estabas en regla con la documentación. No puede pasar. Digo, puede ser que no te registren los primeros años de tu vida, pero al momento de que entras a escuela, llevas un acta.
Ajá. Pero ayer tampoco. A mí se me hace que ayer sí lo registraron, aunque aquí no. Pues ahí tendré que meter un juicio para que digan cuándo nació, y tiene que llevar testigos, tiene que hacer bla, 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 pero pues sí. Sí. Esos casos se veían mucho, por ejemplo, en los ranchos, cuando no los registraban de manera inmediata. Que tú ibas y, oiga, ¿cuántos? Pues creo que el niño tiene 3 años y el huerco tenía 5, ¿no? Y tú, bueno, hay 3 años y a partir de ahí te daba tu acta. Así le pasó a la señora de limpieza de mi trabajo, la registraron con 1 año de más y pues bien padre porque se jubiló 1 año antes. 1 año antes en edad, pero ante el acta sí tenía ella ya los años correspondientes, ¿no? Entonces, ella fue con 1 año, pero hay niños que les pasa con 2, 3, 5 años, 10 años. Por ejemplo, Luisito Comunica puso en uno de sus videos en un viaje, no me acuerdo dónde estaba, era ya como por la India, que las personas ahí no tenían actas de nacimientos y se calculaban la edad, cuidado. Entonces, había personas que se veían jóvenes en una fotografía o en una identificación y la fotografía decía que tenía 75 años. Y el chavo así como de 30, 35, ¿no? Y decía, no, pues sí. Y así había gente de 120 y, o sea, como que la edad no le daban importancia a nada por el estilo. En este caso aquí, pues sí debemos de tener toda nuestra documentación en regla. De hecho, hoy en día, chicos, por ejemplo, aquí en México, si yo no registro a mi niña, no le pueden dar atención médica en el Seguro Social. O sea, yo fui y le puse vacunas a los días de nacida y me dijeron, ok, pero tienes hasta los 2 meses para registrarla al momento de que le tocan sus otras vacunas. Si no, no te puedo poner las vacunas. Entonces tuve que ir 1 semana antes de sus vacunas a registrarla, a sacarle el CURP y ya con el CURP pude darla de alta en el Seguro Social como mi hija y ahora sí ya le aplicaron. O sea, ahorita ya es muy difícil. Te digo, eso pasaba hace años atrás y mucho tenía que ver los ranchitos a veces en ese tipo de cosas. Luego, por último, dice la conclusión de la temporada en caso de que los trabajadores contratados estén bajo esta modalidad. En caso de que se concluya el contrato, ya vamos a prescindir de tus servicios y pues yo a partir de ahí ya no tengo por qué pagarte nada, ¿ok? Chicos, en el punto 3, donde dice de la prisión preventiva, cuando estén trabajando en algo así por el estilo, por ejemplo, sé de casos, muchachos, que hay familias que tienen contratados guardias o guaruras, ¿no? En este caso, los guaruras, pues obviamente están contratados para salvaguardar la vida de las personas que los está contratando, aunque eso signifique que tengas que golpear o matar a otra persona. ¿Qué pasa si alguien mata? Uh-huh. Tienes que entregarte, si vas a dar a la cárcel, si se te hace ahí un fichaje, pero te sacan. Es como cuando atropellas, o si yo voy manejando y atropello a alguien, me llevan a la cárcel, sí, pero el seguro va y me saca. ¿Por qué? Pues porque estoy protegida, ¿no? Diferente a si no tuvieras nada. El caso de los guardias, chicos, pues sí, o de los guardaespaldas, pues sí es muy delicado en ese sentido, porque pues sí pueden llegar incluso hasta quitar vida por darle protección a la vida, ¿no? Es parte de su trabajo. Pero ellos están protegidos hasta cierto punto, ¿no? Y conozco un caso de unos personas ahí, pues medias poderosillas aquí en Monterrey, que el guardaespaldas andaba cuidando a un chavillo y andaban como de fiesta y el chavillo se enojó con alguien más, fue y le quitó la pistola al guardaespaldas y mató a otro. ¿Qué no cuenta? ¿De quién era la pistola? En este caso, o en este caso particular que les platico, o sea, el guardaespaldas habló con el jefe, el patrón, y le dijo, oye, acaba de pasar esto y tu hijo acaba de matar a alguien. Y le dijo, por favor, asume la responsabilidad.
te van a meter probablemente 1 o 2 años a la cárcel, yo te voy a sacar, todo este tiempo yo voy a estar dándole dinero a tu familia y cuando salgas vas a tener trabajo seguro conmigo. Y así lo hizo. ¿Por qué? Porque era parte de su trabajo y porque aunque no lo crean inconscientemente, sí tienes un tanto de responsabilidad porque es tu arma, está tu nombre, está registrada y tú, oye, mataron a fulanito de tal, sí, pero ¿con el arma de quién? ¿Y por qué él tenía el arma del fulanito de tal? ¿No? O sea, puede haber, y si le dijo, no te preocupes, no va a pasar nada, tu familia va a estar bien y pues al final del día así lo terminaron haciendo. El trabajo de los guardaespaldas a mí se me hace muy fuerte, es buen pagado, la verdad, es muy bien pagado, pero es mucho lo que arriesgas. Y es mucho el tiempo que tienes que dedicarle también a esas familias. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, en este caso la defensa personal, la única que podían ahí, pues, es cuestionar es eso, ¿no? Porque ella usó tu arma, ¿no? Como tal. Uh-huh. ¿Y por qué sabes disparar, hombre? O sea, sí le diste las llantas y todo. Tu, tu intención no era matar a nadie, era nada más asustarlos. Ok. Sí, sí, sí. Sí, hay muchas cuestiones, chicos. En el caso de lo legal o cuando estás bajo contrato, pues aplican muchas cláusulas dependiendo sea tu trabajo, ¿no? Hace muchos años yo tuve por ahí un novio que también era escolta. Y me acuerdo que mi mamá siempre me decía que si no me daba miedo, pues porque él traía pistola todo el tiempo. Y yo, o sea, incluso a veces de que me decían, pues guárdala ahí o pásamela ahí, pues. Y luego ya después reaccioné y dije, pues me estamos dejando ahí mis huellas por todos lados, también muy mal por mí. Y yo le preguntaba, ¿estás dispuesto? O sea, si estarías dispuesto a que te maten a ti por defender a alguien. Me dijo, sí. Y yo dije, y ya, pues luego ya no fuimos novios. Pues sí, el mejor de los casos es darte unos golpes con alguien más, ¿no? Pero imagínate que tú ves que alguien le va a esperar a tu jefe, pues. Uh-huh. Y él me platicaba mucho de que sí, te enseñan cursos y que cómo cortar cartucho cuando vas manejando y que y me contaba muchas cosas muy locas, ¿no? Que yo sí decía, y al final sí dije, no, hombre, este cuate está loco, ¿no? O sea, y pues por algo no somos novios. Pero pues sí, así son los contratos bajo ciertos términos, chicos, y así es como puede aplicar en el caso de las personas que prestan sus servicios de seguridad para algunas otras personas. En caso de que te llegan a meter a la cárcel, la misma empresa te va a sacar o los abogados de la empresa te van a sacar porque estabas ejerciendo tu derecho o estabas ejerciendo tu trabajo, nada más como tal. Muy bien. Chicos, bueno, ya se va a cortar la sesión de Zoom. Vamos a dejar hasta aquí la clase de Derecho. Déjenme hago la nueva liga y se las mando, chicos, para empezar con la de hospedaje.